Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, este programa sobre genealogía judía que dirige Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya saben los oyentes que en las últimas entregas hemos recorrido históricamente la génesis de muchos de los nombres propios que utilizamos y que tienen su raíz en distintas épocas de la historia más antigua, es lo que hemos revisado hasta ahora, pero en la última entrega habíamos llegado hasta el siglo 1000, hasta el año 1000 más o menos, ¿no? Y hasta los márgenes de Sefarad, pero hoy vamos a seguir hablando de esta época que es la Edad Media y que seguramente nos va a consumar algún otro capítulo, ¿no? Porque la cantidad de nuevos nombres que se incorporan a la genealogía es abrumadora. Efectivamente, Jorge. De hecho, vamos a partir desde la época histórica que es conocida como las Cruzadas. Y precisamente en esta época, a donde trajo una devastación tan importante a las comunidades europeas, la vida judía no estuvo exenta de ello. De hecho, tuvo un sufrimiento muy fuerte sobre esta materia. Así es pues que durante el siglo XIII, el XIV y naturalmente el XV, el fanatismo que la Iglesia Católica había hecho presente llegó a su más alto nivel. Esto hizo que las persecuciones se intensificaran y que la Inquisición se estableciera. Naturalmente, la judería española resistía a deteriorar su espíritu un poco más que los demás países, vista la gran presencia de sabios, de escritores, de artistas que enriquecieron a la península ibérica. Sin embargo, el Tribunal de la Inquisición hizo que mucho de la libertad que era común en estas tierras dejara de existir y de hecho prácticamente estuviera agonizando. La intolerancia religiosa llegó a su máximo en el año de 1492, año en el que, como todos sabemos, fueron expulsados los judíos de España. Y con ello terminaban épocas verdaderamente lustrosas, iniciadas por el propio Saadia Gaón, quien fuera el autor de la traducción en árabe de la Biblia. Irónicamente, durante el siglo XV y XVI, siguiendo la expulsión de España, los judíos se convirtieron en los mensajeros de la cultura arábiga hacia la Europa cristiana. Así, los estudiosos cristianos que querían tener el acceso hacia las distintas fuentes que antes estaban obviamente cerradas a ellos, sobre todo sobre la ciencia arábica, tuvieron la oportunidad, pues precisamente gracias a los judíos. Más allá del análisis histórico de la época, yo creo que debemos de irnos un poquito más hacia el tema que nos ocupa, la onomástica, los nombres propios o personales que hicieron que tuvieran también una escuela muy particular en la Edad Media. Esto es, en ciertas familias, sobre todo en los siglos IX y X, empezaron a existir los nombres repetitivos. ¿Por qué? Pues porque no había, digamos, tanta creatividad o no se permitía tanta creatividad en los nombres. De ahí que precisamente también en esas épocas los judíos iniciaran la adopción no común hasta ese entonces de los apellidos. En el caso de los nombres propios, usualmente el hijo mayor, el primogénito, recibía el nombre de su abuelo paterno y en algunos casos, y realmente por excepción, del abuelo materno. Así es como podemos dejar constancia del nombre con el que firmaba el abuelo del gran sabio Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, quien firmaba con el siguiente nombre, que es bastante largo: Yosef ben Isaac ben Yosef ben Obadiah ben Shlomo ben Obadiah. Como pueden ustedes escuchar, hay una repetición de nombres, claro, naturalmente, porque en algunos casos en su genealogía había primigenia y eso hacía que se repitiera el nombre del abuelo a través del nieto.
Hay un caso muy especial que es el de la familia Kalonymus, a donde durante 14 generaciones solo emplearon 5 nombres. Y me voy a permitir citar el caso de precisamente de la generación 14. Meshulam, Ben Moshe, Ben Itiel, Ben Moshe, Ben Kalonymus, Ben Meshulam, Ben Kalonymus, Ben Moshe, Ben Kalonymus, Ben Yekutiel, Ben Moshe, Ben Meshulam, Ben Itiel, Ben Meshulam. Como podrán escuchar, efectivamente, el nombre de Moshe, el nombre de Meshulam y el nombre de Kalonymus, que finalmente prevalece como el nombre de familia que adopta este grupo familiar, es el que aparece con alta repetición, y por eso decimos que en estas 14 generaciones solo 5 nombres eran empleados. Pues bien, esta falta de diversidad se daba en ciertas partes del mundo. La realidad es de que Europa, con su amplitud de culturas, también en la Edad Media dio lugar a que los nombres propios fueran empleados dependiendo de la zona en donde moraban los judíos. Esto es, si vivían en las zonas más occidentales de Europa, se utilizaban nombres arábigos y hasta pseudoarábicos como Har, Muhtar, Mahbud, Meboraj y Seadel. Sin embargo, los judíos griegos y los caraítas provocaban más el emplear las fórmulas tradicionales bíblicas, esto es, Ausitai, Yafet, Caleb, Shefatia, Shelahia, Ehud y Shet. En Italia se importaron algunos nombres, como en el caso de Immanuel, que era naturalmente traído de Grecia, pero también se acuñaron algunos nombres, o se emplearon más que acuñarse algunos nombres en la bota itálica, como los nombres de Daniel, Yehiel, Binyamin, Gad, Yair, Shaftai, Sheshet, Tzidkiah, inclusive el nombre de Joab, del cual los autores dan cuenta de que prácticamente ese nombre en los escritos de la Edad Media única y exclusivamente se utilizaba en el área circunscrita de la capital de Italia, Roma, y también se utilizaban los nombres de Kalonymus y el de Teodoro, pero esos nombres eran ya utilizados más hacia el sur de Italia. Entre otros nombres como Shem Tov o Jafetz eran nombres que eran utilizados en la zona arábiga de España, mientras que nombres como Yakar, Sinai o Nadí eran mucho más comunes en Francia, y en Alemania ya se da cuenta de nombres como Sinaí o de Pesach. El caso de algunos nombres antiguos que eran comunes en más de un país eran los nombres de Israel, el nombre de Meir, que este nombre es particularmente interesante porque únicamente había referencia del nombre Meir en los escritos del historiador Josephus Flavius o en la propia Mishnah, pero para ello ya estamos hablando de muchos siglos adelante. El nombre de Meir había caído francamente en desuso y empezó a ser utilizado en la Edad Media en varios países. Así pues, también podemos dar cita de nombres como Moshe, Shlomo, Shlumiel o Shimshon, que ya se empleaban en los distintos países de la geografía europea. De hecho, este nombre Shimshon apenas se empieza a utilizar en el siglo XI, de tal suerte que prácticamente no hay algún recuerdo histórico de esta fórmula nominativa. La idea de ponerle dos nombres en la circuncisión, como ya lo hemos comentado en algunos casos, empezó a ser empleada en esta época precisamente, en la primera etapa de la Edad Media, lo que pudiéramos llamar el periodo postalmúdico. Si bien todo ser humano tiene cuando menos un nombre, y en algunos casos, como en el de un servidor, tengo dos, y otros tendrán 3 o más, resulta ser que se empleaba primero el nombre para el rito religioso o para ser conocido ante la grey judía, que nosotros los judíos llamamos como el Shem HaKodesh,
En una traducción libre pudiéramos decir que es el nombre sagrado, empleado básicamente en los documentos y en las ceremonias de importancia, así como al ser llamado a la lectura de la Torá. Pero hay otro nombre. En algunos casos, unos lo consideran como un apodo o sobrenombre, otros lo consideran como un nombre popular. Y yo estoy más acorde con esta última manera de verlo, el nombre popular, que es el Shem Kinui, el nombre por el cual se le conoce a una persona en el mundo secular, en sus actividades de todos los días, y que permite, por un lado, al judío adoptar nombres de no judíos, y por otro lado, a los no judíos a poder integrar a los hebreos dentro de su sociedad. Esto hace que, en general, no es exclusivo, la categoría de los nombres así llamados sagrados o Shem HaKodesh tenían en primera instancia el empleo de nombres bíblicos, de nombres talmúdicos, de nombres que también eran de la usanza aramea, pero ya muy antiguos, e inclusive los nombres que fueron adoptados en el pueblo de Israel como Alejandro, Calónimos o Teodoro. Curiosamente, yo me llamo Alejandro Teodoro, de tal suerte que mi nombre ya tiene una raigambre de la Edad Media. Los nombres utilizados en la vida diaria, en oposición naturalmente a los que ya hemos comentado del rito religioso, pueden ser considerados en varias categorías. Esto es, abreviaturas o translación de nombres sagrados, de tal suerte que hagamos una traducción de los mismos, son como los nombres de Diofato, que proviene de Asael, Leser, que deriva de Eliezer, Muel, que no es más que la sincopía de la voz Samuel, se recorta el nombre, Shaya, que proviene de Yeshaya, Sender, que es una manera afectiva de referirse a los Alexanders o Alejandros, Tranquilli, en italiano, que deriva del nombre hebreo Manoach, o Vita, también en italiano, que proviene del nombre Jaín. Cualquier nombre que fuera utilizado en la vida diaria, como Simcha, venía obviamente de Shimón, y Menahem provenía de Immanuel, que ya hemos platicado que venía de Grecia, y Yosef proviene de la fórmula Benet. Las maneras hipocorísticas o cariñosas de llamar a una persona, como en el caso en el Yiddish principalmente Leibl, que es una referencia a una traducción, es la de un leoncito, es nacido este nombre de una derivación del nombre original Löw o Leib, que se refiere en este caso al león y no al cachorro. Pues bien, tenemos también otras características que podemos hablar. Por ejemplo, cuando la gente procuraba regresar a su nombre original, al nombre que lo enraizaba, esto es, las derivaciones fueron modificando los nombres y el Isaac se convirtió en Isaac. Bueno, pues ahora Isaac regresa a la fórmula de Isaac, o Ismail regresa a la fórmula de Ismael, Copel a la de Jacob, y Samuel regresa a la forma de Samuel o de Shmuel. Hay nombres traducidos, que en este caso vale la pena comentarlos porque hay de distintos idiomas y vale la pena escucharlos, como Ber, que es el oso, que proviene obviamente de Dov en hebreo, Benet, que es de Baruch, o sea, bendito de una y de otra manera, Boné, que también deriva del nombre Mazal Tov o Mazal Tov, Gottlieb, que es Yedidia, o sea, el amado de Dios, Hirsch o Hirsch Tzvi, que es una referencia al símbolo de la tribu de Naftalí, que es una gacela, Masud en árabe, que viene del hebreo Matzliach, una persona que tiene suerte, o el nombre griego de Phoebus, que se convierte en Fabio o Fabián en español, que proviene del nombre hebreo Uri. Así vamos encontrando las maneras de ir traduciendo, y esta es una disciplina que se da ciertamente y de manera muy notoria en la Europa de la Edad Media, porque se van adoptando distintos idiomas en distintas zonas.
Y no solo se adoptan, sino que se convierten en las lenguas que definen a las etnias que posteriormente se iban a convertir en los países. Nombres con significados similares también se desarrollan en esta época. Esto es, Gottschalk, que es un nombre eminentemente germano, proviene del Eliakim, esto es, Dios habrá de establecer. Y lo mismo se dice en alemán, Gottschalk. O en el caso de Ovadia, que es el sirviente de Dios, que es también una manera de poder referirse al posible origen de la voz Gottschalk. Nombres homónimos, esto es que suenan de igual manera y que pudieran ser, por un lado, derivaciones o, en su caso, nuevas grafías de raíces comunes, es el nombre, por ejemplo, que aún se utiliza mucho en el pueblo de Israel, el nombre de Kalman, que proviene precisamente de la fórmula griega Kalonimus, o el nombre de Bonam, que viene de Binyamin, o la reducción o sincopía del nombre Man, que proviene naturalmente del nombre Menahem. Hay nombres simbólicos que van haciendo de alguna manera una cadena con las 12 tribus. Ya habíamos platicado el caso de Neftalí con la gacela. Bueno, pues también podemos hablar del caso de Fishline con Efraín, porque Efraín está asociado con la reproducción y la reproducción de los peces, y Fishline es la primera parte del nombre, se refiere a un pez, o Hirsch, como ya dijimos, de Naftalí, que es también en hebreo Tzvi. El nombre de Leib, que hemos hablado de la forma hipocorística o afectiva, proviene también de la tribu de Yehudá, y el nombre de Wolf, que es precisamente un lobo, proviene también de esa tribu norteña que se asienta en el territorio israelí y que en su estandarte tenía como simbología precisamente a ese animal, a un lobo. Así pues, las costumbres onomásticas son muy ricas, son muy variadas y realmente vienen a darle un colorido muy particular a una época que mucha gente la entiende como obscura, pero nada en el judaísmo y tampoco en la onomástica judía puede entenderse en la obscuridad. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece que has arrojado luz sobre esa teórica oscuridad y que seguiremos arrojando luz sobre esa misma época en la próxima entrega, que ya será dentro de 2 semanas aquí en Radio Sefarad, en El Buen Nombre. Como siempre contigo, Alejandro Rubinstein. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו